buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 al 13, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, conocerte un poco más. Qué difícil que es, Señor, seguir confiando cuando nada cambia, cuando todo sigue igual, cuando nuestra circunstancia no se soluciona, cuando esa respuesta que queremos no llega. Por lo cual ayúdanos a saber cómo mantenernos firmes, cómo no soltarte la mano, cómo seguir adelante a pesar de. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando todo se derrumba a mi alrededor? Cuando parece que no me escucha, que está en silencio, que, no sé, mis oraciones no pasan del techo, que está indiferente a mi situación. Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, abre una nueva serie de 7, las 7 trompetas. Si hacemos un repaso, vimos los 7 mensajes a las 7 iglesias, que eran un viaje en el tiempo desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde cada una de las iglesias es una estación del viaje en la que se nos permite bajar para ver la vida espiritual de la iglesia cristiana en cada periodo de tiempo de la historia. Luego vimos los 7 sellos, que también son un viaje en el tiempo desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde cada uno de los sellos es una estación del viaje en la que se nos permite bajar para ver cómo el cristianismo tuvo un impacto en la sociedad y el mundo durante estos mismos periodos y culminaron en la liberación final de Dios para su pueblo. Y ahora llegamos a las 7 trompetas, que son también un viaje en el tiempo desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, donde cada una de las trompetas es una estación del viaje en la que se nos permite bajar para ver los juicios de Dios sobre aquellos que se rebelaron contra sus invitaciones llenas de gracia para la salvación, aquellos que oprimieron a su pueblo y persiguieron a sus fieles seguidores en cada periodo de tiempo de la historia. Entonces, trompetas, relaciónalo directamente con juicio, ¿ok? Ahora, Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, que es lo que leíste hoy, describe las primeras 4 de estas 7 trompetas. La quinta y la sexta se encuentran en el capítulo 9 y la séptima trompeta no aparece hasta el capítulo 11. Así que comencemos a ver las primeras 4. Recordando esto, estamos en un viaje en el tiempo, desde la época de Juan hasta la segunda venida de Jesús, y cada trompeta es una estación en la que se nos permite bajar para ver los juicios de Dios. Primera trompeta. Juicio sobre Jerusalén. Está en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra. Los árboles y la hierba son destruidos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué se está destruyendo? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Podemos determinar cuándo comienza esta primera trompeta de la secuencia? Recuerda un principio que descubrimos por primera vez en el libro de Daniel. Las profecías de tiempo de la Biblia siempre comienzan en el momento en que el profeta recibe la profecía. En Daniel 2, por ejemplo, la cabeza de oro de la imagen representaba a Babilonia, que era el reino en el que vivía el mismo Daniel. Lo mismo con el león en la secuencia de Daniel 7. El león representaba a Babilonia, la época en la que vivía Daniel. Aquí en Apocalipsis, las 7 iglesias comienzan con Éfeso, la iglesia del primer siglo en la que vivía Juan. Entonces, las profecías bíblicas de tiempo comienzan donde está el profeta y luego proceden a la próxima generación, seguidas por las siguientes generaciones. Este es un principio de interpretación profética bíblica. La Biblia también nos da otra pista interesante sobre cuándo comienza esta primera trompeta. La encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 27 al 31, cuando Jesús dice que Jerusalén sería destruida. Los romanos iban a quemar Jerusalén y no dejar un solo árbol verde. La sangre correría por las calles, iban a destruir esa ciudad. Si vemos la historia, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. La primera trompeta suena y aunque decenas de miles de judíos creyeron que Jesús era el Mesías en el primer siglo, la mayoría de los dirigentes de Israel
No lo hicieron, y los juicios de Dios cayeron sobre los que rechazaron a Jesús y su capital en el año 70 después de Cristo por medio de los ataques dirigidos por el general romano Tito. La segunda trompeta es el juicio sobre el Imperio Romano Occidental. Está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 9. Cuando leemos el texto dice que el segundo ángel tocó la trompeta y algo así como un gran monte ardiendo fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. A menudo, en la Biblia, un monte representa un reino. De modo que el reino o monte que derrocó a Jerusalén sería destruido en este periodo. Los juicios de Dios caerían sobre el Imperio Romano Occidental que persiguió a los cristianos con tanta crueldad en aquellos primeros siglos de la Iglesia. Esta profecía se cumplió con las 10 tribus bárbaras que invadieron la península itálica entre los años 352 al 476 después de Cristo. Como enjambres de langostas devoradoras acababan con todo lo que encontraban. El Imperio Romano perdió su fuerza. Odoacro, rey de los érulos, tomó Roma y fue proclamado rey de Italia en el año 476 después de Cristo, el mismo año de la muerte de Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. La tercera trompeta es el juicio sobre el cristianismo apóstata. Está en Apocalipsis capítulo 8 versículos 10 al 11. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por el agua que se había vuelto amarga. Las trompetas siguen un paralelismo con la secuencia de las 7 iglesias y los 7 sellos. Después del colapso total y la destrucción del Imperio Romano, el período que ahora conocemos como la Edad Media o Oscura comenzó en el siglo V. La visión inaugural de Apocalipsis presenta a Jesús sujetando en su mano derecha 7 estrellas, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Estas estrellas simbolizan los ángeles de las 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Además, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, utiliza estrellas como símbolo de los dirigentes del pueblo de Dios. Y el número 12 representa a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, una figura de la Iglesia de Dios en todas las épocas. A lo largo de la historia, casi imperceptiblemente, las costumbres del paganismo fueron ingresando en la Iglesia cristiana. Aunque aparentemente podría parecer que el paganismo fue dejado de lado por el cristianismo, en realidad fue el gran vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Para obtener ventajas y honras humanas, la Iglesia buscó el favor y apoyo de los grandes hombres de la tierra y rechazó a Jesús, prestando de esta forma obediencia a un sistema que era contrario al gobierno de Dios. La caída de esta estrella durante la tercera trompeta simboliza entonces la apostasía de la Iglesia cristiana, es decir, el alejamiento colectivo de la verdad. Judas se refiere a los falsos maestros como estrellas errantes reservadas para las tinieblas, dice Judas capítulo 1 versículos 12 al 13. Como resultado, las enseñanzas de la Iglesia y las formalidades religiosas son como aguas amargas y mortales para los seres humanos. Sin embargo, esa apostasía solo creció a medida que la Iglesia se unía con el Estado para ejercer su autoridad en forma creciente. La verdad se vio comprometida aún más. La cuarta trompeta es cuando se intensifica el juicio sobre el cristianismo apóstata. Está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 al 13. La cuarta trompeta alcanza el sol, la luna y las estrellas. Este es el conjunto de astros creados por Dios para iluminar la tierra. Génesis 1. Cuando Dios pronunció la condenación de Egipto a través del profeta Ezequiel, dijo: cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo y traeré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová. Eso menciona Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8. Las tinieblas predichas en esta ocasión para Egipto no eran una simple oscuridad física, era una oscuridad que involucraba toda la nación. La luz del Espíritu que brilló tan esplendorosamente durante largo tiempo en el Antiguo Oriente se apagó en las tinieblas. De la misma forma, predice esta trompeta que al sonar habrá un período de oscuridad espiritual para el mundo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía?
Algunos afirman que en la Edad Media, también llamada Edad Oscura, cuando las tinieblas espirituales y morales alcanzaron a la humanidad, se dio cumplimiento ahí al toque de la cuarta trompeta. Una parálisis moral e intelectual cayó sobre la cristiandad y miles, se alejaron de la palabra de verdad. Este alejamiento dio lugar al surgimiento del ateísmo secular y la existencia de Dios comenzó a ser cuestionada. Fue la semilla que dio fruto al pensamiento de nuestra sociedad actual. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, tanto religioso como secular, sobre el pueblo, la oscuridad de la apostasía se hacía cada vez mayor. Era como si el sol, la luna y las estrellas se apagaran. Por lo cual, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida en Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13? Podríamos decir varias cosas, pero quiero destacar dos. Primero, Dios sabe, Dios oye y Dios ve lo que tú y yo no sabemos, no oímos ni vemos. Le describió a Juan lo que pasaría en la historia siglos antes de que sucediera. No porque Dios haya querido que la historia sea así, sino porque aunque nosotros estamos limitados por el presente, Él no lo está. Y en su omnisciencia puede ver los eventos futuros. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque muchas veces cuando oramos, al no recibir la respuesta que queremos, de la forma que la queremos o en los tiempos que la queremos, pensamos que Dios no nos escucha, que está en silencio, que nuestras oraciones no pasan del techo, que no obtenemos respuesta. ¿Te has sentido de esta forma alguna vez? Pero aquí lo que Dios nos dice es, confía en que yo soy Dios y tú no lo eres. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta para ti, aunque en este momento no te guste, no lo entiendas. Mis formas y tiempos son los indicados. Yo sé lo que tú no, confía en mí. Te mostré en la cruz que realmente estoy interesado en tu vida. Confía. Estamos en un mundo de pecado. Siempre habrá dolor, sufrimiento y muerte. Eso es algo que cristianos y no cristianos vamos a enfrentar. La diferencia está en que Dios está a nuestro lado para fortalecernos y consolarnos, pero sobre todas las cosas, para recordarnos que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad y que en Jesús tenemos salvación eterna donde el pecado y sus consecuencias ya no existirán más. ¿Es difícil? Lo es, pero Jesús nos dice, confiad. Por lo que reflexiona, ¿cómo ante esas oraciones que estás haciendo donde por ahí no obtienes la respuesta que quieres, cómo la quieres o cuándo la quieres, en lugar de desconfiar de Dios y pensar que está indiferente a tu voz, el saber que Dios puede ver más allá de lo que tú puedes ver, te permite seguir confiando en Él aunque no lo entiendas y no te guste, fijando tus ojos cada día en Jesús como un recordatorio de que Él está actuando, aunque no lo veas y aunque no lo sientas. Lo segundo que nos deja este pasaje es que Dios sea amor no significa que no sea justo. Somos una generación que aisló el amor de Dios de todos sus otros atributos, cuando esto es imposible. El amor de Dios no puede separarse de su justicia, por ejemplo. A todos nos gusta el Dios amoroso que perdona nuestros pecados, pero nos incomoda reconocer que los juicios de ese mismo Dios caen sobre aquellos que voluntariamente y a sabiendas persisten en una vida de pecado sin querer abandonarla. Lo sé, este no es un mensaje popular, pero Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si rechazamos la verdad como los líderes de Israel, los juicios de Dios caerán sobre nosotros. Si luchamos contra la verdad como lo hizo el Imperio Romano pagano, los juicios de Dios caerán sobre nosotros. Si comprometemos la verdad como lo hizo la Iglesia cristiana mediante la apostasía y la unión con el poder secular, los juicios de Dios caerán sobre nosotros. Dios todavía está sentado en su trono. Es cierto, Dios se acerca a los pecadores con amor, pero no convive con el pecado. La justicia es un aspecto esencial de su carácter, como lo son el amor y la misericordia. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Para que la motivación que te lleva a volver a Dios sea el miedo a, ay no, vuelva a Dios porque si no, los juicios de Dios van a caer sobre ti? No es para eso, esa no es la intención. Y te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Imagina el siguiente escenario. Estás en tu casa,
y de repente alguien rompe tu puerta con toda violencia. Te toman sus hombros y mientras tú gritas te lleva a la calle, te mete dentro de una camioneta y te lleva a un lugar donde te drogan y abren tu cuerpo. ¿Creerías que esto es una buena noticia? Claro que no, estás loco, Brian. ¿Quién querría eso, cierto? Ahora, ¿y si te digo que cuando todo esto sucedió, tu casa estaba en llamas y tú, rodeado por el fuego del incendio, estabas a punto de ser consumido porque estabas herido y no dejabas de sangrar? ¡Ja! Repasemos el escenario con esa condición en mente. Estás en tu casa, de repente alguien rompe tu puerta con toda violencia, el bombero, te toma en sus hombros y mientras tú gritas, por miedo y dolor, te lleva a la calle, te mete dentro de una camioneta, la ambulancia, y te lleva a un lugar donde te drogan y abren tu cuerpo, el hospital, para poder quitar lo que causó tu herida y sanarla. Te pregunto, ahora, ¿es o no es una buena noticia? ¡Ja! ¡Claro que sí! ¿Quién no querría eso? Me salvaron la vida. ¿Te diste cuenta lo que acaba de pasar en tu cabeza? Solo te diste cuenta de tu salvación cuando primero entendiste tu condenación. Hasta que eso no sucedió, rechazaste la salvación. Lo mismo pasa con Dios. No entenderemos que el Evangelio es una buena noticia de salvación y tendremos rechazo hacia Él, a menos que primero entendamos cuál es nuestra condenación. El mensaje del Evangelio es una buena noticia cuando en lugar de vernos como víctimas, inocentes, que somos perjudicados y demás, reconocemos que somos miserables pecadores, todos y cada uno de nosotros, incapaces de hacer una reparación adecuada y por tanto incapaces de ganarnos algún mérito justo por nosotros mismos y mucho menos de obtener la redención por nosotros mismos. Cada pecador debe sentir el peso de su culpa y saber que Dios es un juez justo, que no va a pasar por alto el pecado y que merecemos morir. En nuestro orgullo y arrogancia no queremos reconocer eso. ¿Por qué piensas que está lleno de predicaciones, alabanzas y libros que buscan hacerte sentirte bien contigo mismo? Porque no queremos escuchar que somos pecadores bajo el juicio de Dios y que su ira divina está sobre nosotros a menos que sea quitada. Preferimos un Dios que prospere nuestra vida aquí en la tierra, concediendo cada capricho, que cure nuestros problemas emocionales y cumpla nuestros sueños. Suena más lindo, ¿no? Entonces, si yo hablo de la justicia de Dios en este episodio, no es para que el miedo te motive un cambio, sino para que al ver la condenación que merecemos, valoremos la salvación que no merecemos. Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte, para que tú pudieras recibir su vida. Y es ese amor de un Dios que sin ti y sin mí seguía siendo Dios, pero estuvo dispuesto a entregarlo todo, porque tú y yo sin Él no somos nada. Es ese amor el que nos debe llevar a dejar atrás la apatía e indiferencia y comenzar a tomarnos en serio nuestra relación con Él. Cuando entendemos cuán bueno es Dios y cuán malo es el pecado, nos volvemos a Él y nos alejamos del pecado, ya que solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, comenzábamos el episodio preguntando cómo confiar cuando nada cambia. Y es ahí, Señor, cuando al mirarte a ti, vemos un Dios que sabe, oye y ve lo que nosotros no sabemos, oímos y vemos. Entonces, Padre, danos la humildad suficiente para poder rendir nuestro orgullo a ti y decir, Señor, no lo sé, no lo entiendo, no me gusta, pero confío en que tu voluntad es mejor que la mía. Confío en que tú quieres lo mejor para mí, en que tus tiempos y formas son perfectos, Padre. Danos esa humildad. Y a no olvidar que estamos en un mundo de pecado con todas las consecuencias que esto trae, pero incluso en medio de él, tú nos tomas de la mano y nos ayudas a seguir adelante. Que nuestras oraciones no sean solamente esperando la respuesta que queremos, sino confiando en que tu respuesta será la mejor. Y Padre, que tu amor y justicia, que son dos caras de una misma moneda, nos lleven a darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado
y dejar de lado la indiferencia y apatía que muchas veces conduce nuestra vida, llena nuestra vida y nos aleja de ti. Es hora de tomar compromisos serios